Bienvenidos al Cogni Valley 2020. En nombre de las universidades que coorganizamos este evento, la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo, la Universidad Ort, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, queremos darles la bienvenida a esta experiencia para co-crear innovación educativa. Esta experiencia que nació de un equipo que co-creamos con Federica Bella, que en un ratito les va a estar hablando, Marina Melani, que está aquí conmigo, y Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimiento. Queremos agradecerle a la Agencia Nacional de Desarrollo, la ANDE, que hace posible que este evento lo podamos estar hoy realizando. Y sin más, le voy a dar la palabra a Marina. Gracias, Topo. Bueno, contarles un poquito que la intención de este evento y de la tarde de hoy es que tengamos la oportunidad de compartir experiencias e inspirarnos, experiencias que vamos a compartir con diferentes actores de la comunidad educativa. No queremos dejar de recalcar y agradecer a la gran cantidad de personas que se postularon para ser practitioners del día de hoy, y también al comité de selección que trabajó muy duro para hacer la selección de los practitioners que finalmente vamos a tener hoy, que estarán compartiendo sus experiencias y sus prácticas, para que nuevamente podamos inspirarnos y podamos tomar prácticas concretas y poder replicarlas en nuestros propios contextos. Y bueno, sin más, le doy paso a Fede, que ya va a estar presentando a nuestro primer keynote speaker del día de hoy. Hola a todos, acá desde Punta del Este. Un placer ver que se está sumando toda la comunidad educativa. Ya estamos en 61 practitioners que están participando, vamos a ir esperando que se vayan sumando más. Lo que para mí está haciendo este momento es ya innovador en sí mismo, porque son 5 universidades que se juntan con el propósito de co-crear una experiencia para compartir prácticas innovadoras de educación. Díganme si eso ya no es innovador en sí mismo, la experiencia de la apertura, de pensar juntos y pensar en grande y no estar con esa mente pequeña de competir, sino que estamos experimentando la vivencia de la co-creación. Así que con esto me encantaría ya dar comienzo al panel inspirador, que tenemos varias charlas que van a dar inicio a lo que después va a ser la experiencia más hands-on de tracks individuales, y es ahí donde tengo el placer de presentar a un gran amigo, Stanislaos Basrach, que está ahora en Argentina, esperemos pronto raptarlo para el Uruguay. Stani, presento así básicamente, es doctor en biología molecular de la UBA y de la Universidad de Montpellier en Francia, es profesor full-time de innovación, liderazgo en la Escuela de Negocios de la Universidad Torquato Di Tella. Además enseñó e investigó en la Universidad de Harvard durante 5 años, y su experiencia en educación e investigación abarca temas desde la biología molecular, neurociencia, genética, pero más que nada ha desarrollado en el último tiempo varios libros, está por lanzar el tercero, ¿no, verdad, Stani? Ahora nos contarás. ¡Cuarto! ¡Opa! Me quedé. Desarrollo experto en creatividad, y se enfoca en el desarrollo de la creatividad en individuos y en empresas, y también en organizaciones sin fines de lucro. En Uruguay tiene parte del directorio de la Fundación Educación Responsable, y hoy nos va a estar hablando de cómo la inteligencia emocional entra en juego en esto de la educación, y hablarnos a los practitioners que estamos aquí presentes. Adelante, Stani. Bueno, muchas gracias, Fede, gracias por la invitación. Bueno, Fede hablaba de esto de la inteligencia emocional en la educación, pero en realidad la inteligencia emocional es aplicado a todas las cosas que hacemos en la vida. Voy a tratar tengo 15 minutos de meterme en el mundo de la educación, pero claramente si queremos enseñar emociones en los niños, primero tenemos que aprender nuestras propias emociones como docentes, como maestros. ¿Se ve bien? ¿Se ve un iceberg ahí? Perfecto. Bueno, la idea es de manera muy sencilla pensar que en la vida nuestra performance, nuestro rendimiento, tanto el de los adolescentes, los niños, como el de los adultos, depende claramente de lo que hacemos.
son nuestros comportamientos que impactan directamente en nuestro rendimiento. Lo que hacemos... Se está viendo la lámina 1 y la 2 al mismo tiempo. No sé si podés agrandar la 1. A ver. No, tiene que ver con esto. Estás viendo Speaker Notes. Eso es lo que estás viendo en Presenter Notes. Espera. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, está buenísimo. Lo que hacemos y cómo lo hacemos impacta en cómo nos va en la vida. Y creo que la escuela y también la universidad y después la gente que sigue estudiando o educándose de adulto, estamos muy invadidos por este tema de los comportamientos. ¿Cómo haces las cosas que haces? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te paras? ¿Cómo sonríes? ¿Por qué lo haces de una manera o de otra? Y la biología y otras disciplinas, obviamente, nos preguntamos por qué las personas hacemos lo que hacemos, y no hay duda que está íntimamente relacionado con las emociones. Cómo nos sentimos impacta en cómo hacemos las cosas. No es lo mismo estar contentos para dar esta charla que estar frustrado, no es lo mismo estar triste que eufórico, no es lo mismo desilusionado que motivado, etcétera, etcétera. Es decir, que las emociones tienen un rol en nuestra vida, todo el mundo lo sabe de manera intuitiva, muy fuerte, pero acá claramente vemos que cómo nos sentimos impacta en cómo hacemos las cosas. Y cómo hacemos impacta en cómo nos va. Entonces, esto hablamos de un iceberg que uno puede ver cómo le va a la gente en la vida, pero es más difícil ver lo que siente. Las emociones no siempre se pueden ver, más se pueden ocultar. Y una gran pregunta que se hace en la biología es ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? Y la escuela en general explica que depende de lo que te pase en la vida. Nosotros tenemos una mirada un poquito más profunda, yendo bien abajo del agua, y hoy está estudiado que la forma de pensar de los niños y de los adultos impacta mucho en cómo nos sentimos. O sea, no es la situación que te hace triste, no es la situación que te pone contento, sino cómo uno interpreta esa situación. Es decir, las emociones y los pensamientos que están debajo del agua, que muchas veces, quizás creo que en la educación no le prestamos tanta atención, tiene un impacto gigante finalmente en cómo nos va en el día a día. Y no es que está el pensamiento primero y la emoción después, esto es un ciclo absolutamente dinámico, están los dos charlando permanentemente y se afectan, ¿no? A veces viciosamente y a veces virtuosamente. La gran pregunta sería, ¿estamos enseñando a pensar cómo pensamos? ¿Estamos enseñando la importancia que tiene el sentirnos de una manera o de otra para ver cómo nos va a ir en la vida? ¿Sí o no? ¿No? Eso cada uno que haga su propia reflexión. Entonces, en biología definimos la mente como lo que sentimos y lo que pensamos. Podemos decir que el cuerpo está fuera del agua, pero hoy hasta el científico más ortodoxo te va a decir que la mente y el cuerpo forman una sola cosa. Por poco tiempo voy directamente a algo que está bastante de moda en los laboratorios científicos, que es ¿qué son las emociones? Ha habido de los años 70 hasta el día de hoy un montón de teorías, un montón no, 3 o 4 grandes teorías sobre las emociones. Yo entro en las librerías de América Latina, entraba antes de la pandemia en las librerías de América Latina, y es muy difícil encontrar, por no decir imposible, encontrar un libro en español que hable sobre qué son las emociones desde una mirada científica. Seguimos hablando de las emociones desde la década de los 70 con la misma teoría, la teoría de las emociones primarias, las emociones que están ubicadas en distintas partes del cerebro. Hoy la tecnología permite a los científicos darnos cuenta que esas teorías no van, ¿no? Son antiguas y no tienen nada que ver con el avance de la ciencia y la comprensión de las emociones. Si tuviésemos que definir las emociones hoy, desde una mirada biológica, tienen 3 grandes elementos. Una es, depende de dónde estés, el contexto, y tiene mucho sentido común, te va a influenciar en cómo te sientes. Si estás viviendo una situación igual o muy parecida a situaciones que ya viviste, eso también va a tener un impacto en cómo te sientes en este momento. Y por último, la parte más biológica que ahora la describo, que es la interocepción. Entonces, el contexto influye mucho en cómo te sientes hoy, ¿no? Es uno de los 3 elementos. Si tuviste experiencias parecidas a las que estás viviendo hoy, va a influenciar también en cómo te sientes hoy, pero fundamentalmente el cerebro tiene áreas llamadas interoceptivas, que son áreas responsables de 2 cosas. Uno es recibir información de todo el cuerpo segundo a segundo.
Las áreas interoceptivas reciben información de los órganos, de las vísceras, de la sangre, de los ligamentos, de todo tu cuerpo, y esa información el cerebro, las áreas interoceptivas la traducen en dos componentes. De acuerdo a lo que esté diciéndote tu cuerpo, el cerebro decide cuánta energía tienes en este momento, vamos a jugar del 1 al 10, y cuán bien lo estás pasando. También vamos a jugar del 1 al 10. Es decir, 1 es muy poca energía o 1 es muy poco placer, y 10 sería exactamente lo opuesto. Y según la biología, cuando uno intersecciona cierta energía con cierto placer, los seres humanos a eso le ponemos el nombre de una emoción. Por ejemplo, 10 de energía, 10 de placer, podemos decir que estamos eufóricos. 1 de energía, 1 de placer, podemos decir que estamos deprimidos, etc. Es decir, la última teoría o el último paradigma sobre qué son las emociones es más un invento cultural humano que algo real que le pasa al cuerpo y al cerebro, ¿no? Es decir, lo que nos pasa a las personas son distintos niveles de energía y distintos niveles de placer, y a eso le ponemos un nombre que se llama una emoción. En distintas culturas, en distintos países, tenemos distintos nombres para distintas emociones. Es decir, no son universales. Las emociones no son estandarizables en todos los seres humanos. Cuando miramos el cerebro de manera evolutiva, el área responsable de estas emociones es conocida como el área límbica o el área mamífera también, y fíjense que tiene 200 millones de años de experiencia, 200 millones de años en el planeta, comparado con el córtex o el córtex prefrontal, que es la parte que utilizamos para pensar. Es decir, las emociones están hace muchísimos millones de años más que nuestra lógica y nuestro pensamiento. Y casi todas las decisiones que tomamos en la vida provienen de esa parte del cerebro límbico, más del 95% de las decisiones. Ahora, si bien es un mito que no usamos todo el cerebro, sí usamos todo el cerebro, no lo podemos usar más del 2% al mismo tiempo. El cerebro necesita, como todo tejido, como todo órgano, de oxígeno y glucosa para funcionar, y dado nuestra forma de respirar y de comer, podemos prender máximo 2% del cerebro. Es decir, cuando estamos con una emoción muy intensa, este es un número que no es real, es para que vean lo que pasa cuando un niño o un adulto está con mucha furia, no puede pensar, porque casi todo el oxígeno y toda la glucosa va a la parte emocional y poco queda para poder pensar y tener las ideas claras. Da lo mismo si la emoción es bonita o no, da lo mismo si la emoción es placentera o no. El cerebro en estados emocionales muy intensos piensa peor, toma peores decisiones, colabora menos, compite más, ¿no? Entonces, un gran trabajo en la educación es cómo enseñar a los niños y a los adultos a regular esas emociones, no a ocultarlas. No está mal estar enojado, no está mal estar triste, no es malo el miedo, pero emociones altamente intensas nos hacen tomar peores decisiones. Entonces, la inteligencia emocional para esta charla de 15 minutos de manera extremadamente sencilla es cómo hago para cuando yo me reconozco primero en un estado emocional intenso, puedo bajar ese estado para pensar mejor y tener mejores ideas y bajarlo aún más y pensar aún mejor, ¿no? Entonces, no tiene que ver con que desaparezcan las emociones, sino primero reconocerlas, entenderlas y después, como si fuese el volumen de la televisión, poder subir o bajar el volumen de acuerdo a lo que yo quiera. Eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Cuando nos ponemos a ver las características de una emoción, una de las cosas que me interesa en el mundo de la educación es esto que llamamos que una emoción es biológica. ¿Qué significa? Que si bien las emociones están en el cerebro, no en el corazón, lamento desilusionar a muchos, no tienen nada que ver con el corazón, las emociones están en el cerebro, cuando se encienden esos estados de energía y de placer, que son las emociones, da información al cuerpo. Respira más rápido, corazón más lento, transpira más, duele la panza, etc. Esas son las emociones. Se originan en la cabeza y dan información al resto del cuerpo. Ahora, cuando uno está en un aula, hablando de escuela, ¿no? O en un equipo, en una familia, en un país, donde lo que prima en los líderes, en el maestro, en los jefes, en los padres, es el enojo constante, el disgusto, el miedo, eso genera en el cuerpo
la fabricación, por ejemplo, de cortisol, y ese aula o esa familia va a estar en un estado de supervivencia. Es decir, ese es un equipo de personas que va a estar queriendo sobrevivir, no colaborar, no tener buenas ideas, no ser creativo, que importe poco lo que está pasando. Entonces, fíjense cómo la emoción que transmite un adulto a veces puede impactar en la química de las personas y también en el involucramiento o no de esas personas en esa tarea, ¿no? Sin embargo, cuando hay confianza, hay amor, hay alegría, hay sorpresa, ¿no? En una familia, en un equipo, en un país, eso genera oxitocina, que es una hormona opuesta al cortisol, que genera que la gente se involucre mucho más en la tarea, aún incluso si no le interesa tanto, ¿no? Estos son los maestros, por ejemplo, cuando a los chicos no les gusta matemática y el maestro de matemática logra que se interesen en la materia, tiene que ver mucho más con la parte emocional del maestro que con el contenido de la materia. Entonces, lo importante que tienen las emociones aquí a la hora de enseñar, porque impactan el grado de involucramiento o no de los adultos o de los niños en eso. Y por último, para cerrarlo, me parecía muy importante también esto que dije al principio, cerrarlo con esto. Ojo que las emociones tienen mucho que ver con cómo pensamos y no tanto qué nos está pasando en la vida, ¿no? Una respuesta emocional, un enojo, una alegría, una frustración, siempre se inicia porque sucede algo, hay una situación en un determinado contexto, pero no olvidemos que esa situación, casi siempre de manera inconsciente, la evaluamos, le prestamos atención y la evaluamos, la pensamos. Y eso genera la emoción final, esa interpretación sobre la situación. No, no. Ah, Esa madre que le dijo no, no, hay estudios que dicen que en una familia tipo, los papás y los maestros le decimos que no a los niños 150.000 veces en los primeros 18 años de vida. El impacto que tiene lo que le decimos a los niños como padres o como maestros es gigante. Un niño no nace con pensamientos, no viene con los pensamientos en el hardware que es el cerebro, sino que los va construyendo. Y los construye fundamentalmente por lo que le dicen. No sos bueno en esto, no podés hacer esto, no te va a salir, no sos lo suficientemente, etc. Entonces, ojo, porque el cerebro no distingue la verdad de la mentira, el cerebro lo único que distingue es en qué cree. Y un cerebro de un adulto cree en eso que de niño le han repetido muchas veces. Ojo cómo le hablamos, la sutileza de las palabras genera un impacto tremendo en cómo somos de adulto. Entonces, acá mi propuesta es, cuando uno le dice, cuando un niño no puede algo, ¿cómo podemos reemplazar como maestros el decir, no podés todavía, tenés que seguir entrenando, necesitas ayuda, no tenés la edad para, etc. Pero el no porque sí, o el no y se terminó, empieza a pasar que el niño va a creer cada vez más que no puede o no tiene la capacidad o el talento para hacer algo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Entonces, no importa lo que le diga, si es verdad o mentira, si se lo repetís muchas veces, se lo va a creer como que es la verdad. Y eso hace muchas veces que como adultos nos cueste mucho cambiar por cosas que hemos vivido de niños. Entonces, no tiene que ver si es real o no, tiene que ver con la repetición. Esto es química pura y física pura. Cuanto más te repetís una cosa dentro de tu cabeza de niño, más fuerte se hace esa conexión y uno más cree que uno es así y no puede hacer nada para cambiar, ¿no? Entonces, el impacto que tiene la forma de pensar, no solamente en cómo uno se siente, las emociones, sino también en lo que uno cree de su propia capacidad, que siempre es mucho más grande de la que pensamos, ¿no? Y de la que creemos. Entonces, vuelvo a decir, las emociones están en el cerebro, no en el corazón, son biológicas, generan cambios en el cuerpo, esos cambios en el cuerpo generan que las personas, sean adultas o niñas, se involucren más o menos en la actividad, en la tarea que se está realizando, y también, por otro lado, acentuar el poder que tiene la forma de pensar en cómo nos sentimos. ¿Somos maestros, somos padres que estamos enseñando a pensar cómo pensamos? Me parece que eso es un buen momento para pensar justamente en eso. Dediquemos tiempo a pensar cómo pensamos, que es realmente lo que termina
impactando, como ven ahí, en cómo nos va en la vida, nuestra forma de pensar. Entonces las emociones, somos nosotros los dueños de las emociones, no dejemos que ellas sean nuestros dueños, así que espero que les haya servido de algo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Stani. Buenísimo. Te quiero agradecer especialmente porque sé que hiciste un huequito en tu agenda para compartir con nosotros. Ya somos 105 practitioners que estamos aquí compartiendo. En esta primera tramo están todos silenciados, pero hay varios colegas tuyos también, hay gente de Argentina. Y bueno, interesante arrancar ya con esta conexión con las emociones y como todos fuimos niños, también tomar conciencia de qué son aquellas creencias, esas escaleras que no nos dejaron subir y que nos están limitando hoy para conseguir nuestros sueños. Así que gracias, Stani. Sé que te tenés que ir en un ratito, si querés quedarte un poquito más. Ahora vamos a pasar un video. Hola a todos, mi nombre es Magdalena Yuria, soy la directora del Centro Ítaca de Emprendimientos e Innovación de la Universidad Católica y hoy queríamos contarles que desde la Universidad Católica estamos apoyando el Cognivali porque creemos que es un espacio de encuentro necesario para nuestros docentes de todas las universidades para que podamos compartir todo lo que estamos haciendo en innovación desde la Católica con nuestros colegas y poder nutrirnos de otras experiencias educativas para así poder fomentar la educación emprendedora que tan necesaria es entre nuestros jóvenes. Les mando un beso y bueno, les deseo todo lo mejor para este primer evento de hoy, que ojalá sea el primero de muchos. Y ahora vamos a continuar entonces con nuestra segunda keynote speaker, que es realmente un honor tenerla con nosotros. Podría estar un rato largo presentándola, pero como contamos con poco tiempo, voy a hacer una breve presentación para darle paso a su presentación y que ella nos deleite con lo que nos va a estar contando. Quiero entonces presentarles a Leticia Britos Cabañaro. Es cofundadora y codirectora del programa University Innovation Fellows y profesora adjunta en el Instituto de Diseño Hasso-Plattner de la G-School de la Universidad de Stanford. Leticia ha contribuido a formar a más de 2.500 estudiantes y 1.000 profesores universitarios de diversas disciplinas. Así que, Leticia, el escenario es todo tuyo. Hola a todos, un gusto ver tantas caras conocidas y otras que espero poder conocer en algún momento. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. Ok, aquí vamos. Quería hablar hoy de enseñar al ritmo del aprendizaje. Como mencionaban, soy uruguaya, pero hace 16 años que vivo en San Francisco. Vine aquí a hacer mi doctorado en Biología del Desarrollo. Y bueno, y ya me quedé. Aquí trabajo en la Universidad de Stanford, pero ahora, en vez de hacer investigación en biología, hago práctica e investigación en el área de educación. Actualmente trabajo, como mencionaban, en el Instituto de Diseño, que también es conocido como el B-School, y es un lugar donde enseñamos a estudiantes de todas disciplinas y a otros, más allá de estudiantes de Stanford, docentes, gente que trabaja en industria, en gobierno, en organizaciones, en ONGs. Y si bien no uso ni pipetas ni microscopios actualmente, el experimentar es una parte muy importante del trabajo que hacemos en el D-School. Aquí en la derecha me ven con uno de mis equipos con los que enseño una clase de creatividad e innovación, una de las clases que enseño. Y una parte muy importante de mi trabajo es trabajar con docentes universitarios de todo el mundo a través de un taller experiencial llamado Teaching and Learning Studio, que realizamos 3 veces por año en Stanford. Y bueno, como se imaginarán, con la situación actual con la pandemia, tuvimos que cambiar nuestros planes para el último taller que hicimos, y de hecho la semana pasada terminamos nuestro primer taller estudio virtual con 40 profesores de todo el mundo, explorando las posibilidades de enseñar en forma remota y distribuida, que estoy convencida y tuve la experiencia estas 2 semanas de que son muchas posibilidades. Y la mayoría, si no todos los aspectos de una pedagogía efectiva pueden trasladarse a un medio virtual.
Y entonces quisiera explorar algunos de esos aspectos en los minutos que tengo hoy. Entonces, cuando hablo de enseñar al ritmo del aprendizaje, ¿a qué me refiero? Y bueno, quería empezar mencionando esto, que por suerte Estanislao me facilita todo esto porque él ya, bueno, toda su charla fue acerca de las emociones, entonces, bueno, esto ya ustedes están preparados para escuchar esto, pero el aprendizaje no puede ocurrir sin emoción. Y por mucho tiempo se asumía que las emociones en realidad interferían con el pensamiento crítico y que conocimiento y emoción eran guiados por procesos separados, pero sin embargo, y como escucharon de Estanislao, hay mucha investigación que demuestra claramente que esto no es así. Y el aprendizaje realmente no puede ocurrir sin emoción, y hay efectos positivos y negativos, ¿no? Y esta cita es una cita que me gusta, de que realmente es neurobiológicamente imposible pensar y recordar información con la cual uno no tiene conexión emocional, porque es lógico, ¿no? Un cerebro saludable no gasta energía en procesar información que no le importa al individuo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que considerar. Y traigo esto para mencionar que para enseñar debemos entender cómo aprendemos. No es posible enseñar bien si no tenemos un modelo mental de qué es lo que ocurre en la mente de nuestros estudiantes, de nuestros aprendices. Y por suerte, y como Estanislao mencionaba, hay mucha información. Una cosa que es del mismo modo que no nos parecería una buena cosa escuchar a nuestro mecánico decir, bueno, no tengo idea muy bien de cómo funciona este motor, pero creo que voy a cortar este cablecito acá, ¿no? Y quizás hemos tenido alguna experiencia así. De la misma manera, no podemos enseñar y hacer cosas que afecten el desarrollo de nuestros estudiantes sin entender cómo aprenden. Y las buenas noticias es de que se sabe mucho, hay mucho trabajo y tenemos que, es nuestra responsabilidad aprender cómo aprendemos. Una de las cosas que hago con mis equipos, con los que enseñamos a docentes, es ponernos en el espacio, en los zapatos de nuestros estudiantes y unas cuantas veces al año buscar aprender algo que es completamente desconocido para nosotros. Entonces, hemos hecho distintas jornadas, aventuras de aprendizaje, como por ejemplo aprender cómo sobrevivir a un terremoto, cómo sobrevivir en una ciudad como San Francisco, que es algo que va a pasar en algún momento, ¿no? Va a tener un gran terremoto, o cómo pintar un graffiti, y acá tenemos al equipo con el resultado final, con bastante ayuda de nuestra profesora, una joven de 22 años, o, por ejemplo, cómo construir un libro y imprimir y encuadernar, y esta es una de mis colegas, Minu Singh, aquí está el equipo. Y uno de mis favoritos hace un par de años fue aprender a mezclar música, a hacer disc jockey, ¿no? Con DJ Lamont. Y bueno, fue una sesión muy divertida en la que aprendimos muchas cosas que realmente totalmente desconocidas para nosotros. Y como ven, Minu es alguien que siempre le emociona aprender, ¿no? Pero la experiencia fue interesante para mí por una razón más. Me dio una metáfora para pensar en cómo diseñamos experiencias de aprendizaje. Del mismo modo que un DJ juega con distintas variables, ¿no? Las canciones que elige, la secuencia, el ritmo, el volumen, las luces, y eso afecta a los que escuchan, ¿no? Eso afecta a los que están bailando o escuchando y cómo actúan. De la misma manera, los docentes tenemos que pensar cuáles son las variables que controlamos para afectar la experiencia de los alumnos. Entonces, les voy a preguntar a todos y los voy a invitar a que compartan qué variables controlan al crear una experiencia de aprendizaje. Y les voy a invitar a ir en el teléfono, en el browser o en su computadora a paulev.com/Leticia y pueden ahí responder y incluir cuántas variables quieran, separadas por comas, y vamos a ver los resultados del equipo aquí. Entonces vamos a ver qué aparece. Veamos si vemos las respuestas aparecer.
y vemos qué es lo que trabajo en equipo. Emociones, la energía, el clima del aula. Estoy leyendo entre líneas, porque obviamente esta word cloud está separando si tienen frases, pero tenemos contenidos, dinámicas, imágenes, los procesos, presentación, el tiempo, ¿no? La secuencia. Perfecto. Los materiales. Ciertamente el tiempo es algo importante, ¿no? O sea, tenemos a nuestros estudiantes cautivos por un determinado tiempo, y eso no es algo tenemos que considerar cómo utilizamos ese tiempo, ¿no? La seguridad, la inteligencia, cómo se sientan, las preguntas que hacemos, las dinámicas, empatía, los recreos, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias por contribuir a esas respuestas. Entonces, como les decía, para nuestro trabajo con docentes, construimos como una consola de DJ en la que organizamos todas esas variables en 6 distintas dimensiones, que les llamamos también levers, porque son palancas que podemos utilizar, que nos permitan pensar en cómo construir una experiencia de aprendizaje desde el punto de vista del alumno. Entonces, muchas de esas variables que ustedes contribuyeron las podemos ver aquí. Entonces, obviamente no vamos a tener tiempo para ahondar en muchas de ellas, pero quería mencionar algunos aspectos. 3 de estas dimensiones, de esos levers que con los que podemos jugar, tienen que ver, y seguramente ninguna de estas palabras les parecerá ninguna noticia, ¿no? Los objetivos de aprendizaje, las actividades que realizamos para lograr esos objetivos, y la evaluación, cómo evaluamos si logramos esos objetivos. En cada una de estas dimensiones creo que hay aspectos muy interesantes a tratar que tienen no que ver con la parte logística, sino aspectos más amplios. Por ejemplo, con los objetivos, y creo que cómo podríamos ayudar al aprendiz a convertirse en, por ejemplo, un innovador y no simplemente aprender acerca de innovación. Entonces, ese pequeño cambio en cómo pensamos en los objetivos es importante. En las actividades, cómo podríamos crear experiencias donde el aprendiz actúa y reflexiona y se motiva a aprender más. Y en el aspecto de la evaluación, cómo podríamos evaluar la confianza y la competencia de una manera de que ayude al aprendiz a progresar. Después hay un par de dimensiones o de levers en esta consola que generalmente no pensamos mucho en ellos en general. Y son las dimensiones del espacio físico o virtual, y cómo creamos esos espacios de manera que promuevan comportamientos conducivos al aprendizaje. Y por otro lado, los artefactos o los materiales y medios que usamos, y cómo podemos utilizar una diversidad de materiales para fomentar distintas modalidades de aprendizaje, y no simplemente, bueno, tengo mi PowerPoint y eso es todos los artefactos que voy a usar, pero cómo podemos usar sonidos, videos, otras cosas que inviten a los estudiantes a aprender en formas distintas. Y finalmente, una dimensión que es fundacional, que está en la base de lo que creamos, que es la cultura. ¿Cómo podemos establecer normas y comportamientos compartidos que generen las condiciones para aprender? Si quieren, es como tener como un meta objetivo de aprendizaje. Entonces, esto es como el marco con el que trabajamos con docentes. Quiero ahondar en estos minutos que me quedan sobre la dimensión de las actividades y considerar dos elementos, el tipo de actividades y la secuencia. Entonces, en términos del tipo de actividades, la neurobiología del aprendizaje indica que aprendemos mejor de nuestras experiencias directas, cuando actuamos y estamos en una experiencia, y no vamos a ahondar sobre eso
pero lo otro que quería mencionar es la secuencia, ¿no? Más, si bien muchas veces decimos, bueno, sí, yo en mi clase hago experiential learning o aprendizaje activo, la secuencia de cómo hacemos eso es importante. Entonces, quería mencionarles esta investigación en la que estos investigadores crearon un juguete con distintas funciones y se lo dieron a niños y en algunos casos le decían, bueno, mira este juguete, si aprietas el botón aquí, va a haber música, ¿no? Y en otros casos, en el otro grupo de niños, les dieron el juguete sin ninguna explicación. Y aquí ven a una niña explorando. Y lo que notaron es que en aquellos que recibían una instrucción, se dedicaban solo a explorar esa función y no descubrían otras. Aquellos que tenían libertad de explorar, descubrían todas las otras funciones, ¿no? Entonces, la conclusión es que muchas veces la instrucción limita el aprendizaje a través de la exploración, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Esto también ocurre a nivel universitario. Este es un artículo que compara problem-based learning, aprendizaje en función a proyectos, con clases magistrales, y muestra que cuando los alumnos que aprenden de estas dos maneras son evaluados, aquellos que aprenden por proyectos aprenden mucho más. Sin embargo, aquí hay algo a considerar, que cuando se les pregunta cuánto aprendieron, aquellos que tuvieron la clase magistral piensan que aprendieron más que aquellos que trabajaron por proyectos. Entonces, no es lo mismo el aprendizaje y la percepción del aprendizaje por parte de los alumnos, y eso es algo a tener en cuenta. Entonces, hay que permitir explorar antes de explicar. Pero esto es una tendencia que tenemos. Bueno, tenemos que darles todos los elementos para que después puedan aplicar, ¿no? Explicarles todo para que después puedan hacer algo. Y lo que yo diría es que necesitamos darle a nuestros estudiantes la oportunidad de navegar la ambigüedad, porque es una competencia clave en estos días, ¿no? Hay mucha incertidumbre, ambigüedad en el mundo, y no es algo malo necesariamente, pero sí la ambigüedad y la incertidumbre nos paraliza porque hemos estado acostumbrados en la educación a tener problemas que están bien definidos y que tenemos todas las instrucciones y el manual. Entonces no vamos a estar preparados para enfrentar esa ambigüedad que nos espera en el mundo real, ¿no? Entonces, quería compartir unas ideas sobre esto. Entonces, si pensamos en la experiencia de un alumno y les damos todas las explicaciones, es como si los lleváramos en crucero, ¿no? Directamente, pero no van a entrar en la zona de aprendizaje. Entonces podemos pensar que, bueno, tenemos que motivarlos para que se tiren al agua, ¿no? Entonces tenemos que darles alguna motivación para que se tiren al agua y quieren explorar y aprender, y entren en la zona pasen por una zona de desconfort, de no estar totalmente... me faltan a veces las palabras en español, disculpen, pero no estar cómodos, ¿no? Y estar en un proceso de exploración que les permita llegar a una zona donde están los descubrimientos y los insights. Y de ahí, otra cosa importante es el crear espacios para la reflexión. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y como les decía, la tendencia es, bueno, vamos a darles todas las explicaciones para que puedan llegar a esto, pero en realidad lo que importa es darles espacio para la exploración. Entonces, bueno, esta es una cosa que hago yo, que le llamo 10-60-30, que es hacer lo siguiente, es una cosa práctica. Pueden listar todas las cosas, por ejemplo, que quieren que los estudiantes aprendan en una determinada lección. Entonces, digamos, tenemos una serie de cosas que, bueno, estos son mis objetivos. Y luego pensar, bueno, ¿cuál es algo que realmente los motivaría a los estudiantes a aprender más sobre esto? Y muchas veces eso es lo último que quiero, ¿no? Es como decir, bueno, tienen que saber todo esto para poder hacer esto. Entonces, quizás empiezo por aquí y lo que hago
es tomar eso y ese elemento va a ser como mi anzuelo, el hook que les va a dar la motivación. De luego tirarse al agua, ¿no? Y las otras cosas voy a usarlas para crear una actividad que les permita explorar. No se las voy a decir de entrada, voy a crear una actividad. El 30% restante van a ser para la reflexión. Y en este caso voy a tener que generalmente crear preguntas que hagan que descubran eso a través de la reflexión. Entonces, bueno, esta es una forma, digamos, obviamente los números son relativamente arbitrarios, pero el pensar, bueno, ¿cómo hago para no darles todo al principio y robarlos de la posibilidad de explorar? Entonces, navegar la ambigüedad es una competencia clave y tienen que pasar por esa zona de desconfort. Esto no voy a mencionarlo rápidamente, que hay investigación que muestra que en realidad tenemos que permitirles a los estudiantes inclusive fallar y no ser exitosos en lo que hacen, porque ahí es donde está el aprendizaje. Y se me acaba el tiempo, así que no les cuento esto. Pero hay una serie de recursos en el D-School que hemos creado, una librería de la ambigüedad, a la que pueden acceder con una serie de recursos. Y nuevamente volver a mi punto del principio. Para enseñar debemos entender cómo aprendemos. Y hay muchos materiales para aprender más. Bueno, muchas gracias. Y devuelvo el batón. Muchísimas gracias, Leticia. Es un honor realmente contar contigo y la verdad que haber transitado y que hayas compartido con nosotros estas ideas tan inspiradoras, tan alineadas a lo que estamos buscando con este encuentro. Es una alegría para nosotros, así que te volvemos a agradecer. Y seguramente todos los que te escuchamos iremos conectando, ¿no? Como los diferentes puntos a lo largo de la tarde de hoy, porque algunas cosas que has mencionado irán apareciendo en los tracks, así que buenísimo. Sabemos que tenés una agenda complicada en el día de hoy, así que gracias por tu tiempo. Volvemos a compartir un video ahora con todos ustedes y seguimos inspirándonos con el próximo speaker. Hola, bienvenidos a todos a la primera edición del Cogni Valley. Mi nombre es Josefina Maisonave y soy la directora de Initium, el Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. La universidad apoya el Cogni Valley porque creemos que es un encuentro único donde van a encontrar conexiones que trascienden fronteras con personas que van a estar mostrando y compartiendo experiencias y buenas prácticas que promueven la innovación y el emprendedurismo para que se conviertan en mejores docentes y por ende para que nuestros alumnos aprendan mejor. Les deseo que disfruten mucho y aprovechen y que hagan muchos contactos. Les mando un abrazo a todos. Voy a presentar a un uruguayo que vive en México. Ahora nos contará Juan hace cuánto estabas en México, que no me acuerdo, pero sé que hace muchos años. Juan, tengo su currículum, que también son así, pero me gustaría presentarlo como un eterno aprendiz, porque Juan, además de ser ingeniero bioquímico en procesos de alimento del Instituto Tecnológico de Monterrey, es licenciado en psicología y tiene una maestría en desarrollo potencial humano. Así que imagínense, es facilitador de programas de capacitación sobre creatividad, desarrollo personal, trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones y resolución de conflictos, no violenta de conflictos. Bienvenido, Juan, un placer escucharte. Gracias, Fede. Y bueno, muy contento de estar aquí con todos ustedes, muy contento de escuchar a Stanis y a Leticia. Y bueno, a Leticia Salí conozco hace ya muchos años. Y bueno, ya dejaron todo preparado, ya no tengo que hablar de emociones, no tengo que hablar de aprendizaje, y yo voy a regresarme como 3 pasos para atrás, que es en lo que yo trabajo firmemente. Pero antes de eso, llevamos casi 50 minutos sentados. Yo pido que nos pongamos de pie un momento, por favor.
Te invito a que nos pongamos de pie. Te invito a que nos pongamos de pie un momento y te voy a pedir que estires, por favor, tus brazos. Te estires para un lado, te estires para el otro. Tal vez tomas tu espalda y hacia atrás, hacia donde puedas completamente. Y puedes bajar un poco. Literalmente te invito a que bajes. Bien. Listo. Y te pido que ahí donde estás, o cierres tus ojos o lleves tu mirada al piso un momento. Y quiero que veas cómo ha sido esta experiencia para ti hasta ahora, escuchando a Stanislao, a Leticia. ¿Qué pensamientos han surgido en ti? ¿Qué emociones hay que están presentes? Y tomar conciencia de nosotros mismos. Clave en eso. Y te voy a pedir que vamos a inhalar y exhalar 3 veces, inhalando por la nariz, exhalando por la boca para regresar aquí. Te pido que inhales por la nariz. Y exhala. Y nuevamente inhala. Y exhala. Y una última inhalación. Y exhala. Y cuando estén listos pueden abrir sus ojos. Y te invito a que te sientes nuevamente. Y así quería empezar esta charla. Y nosotros como facilitadores, docentes, ¿dónde quedamos? Tenemos una labor que efectivamente nos demanda mucho trabajo hacia afuera, ¿no? Tratamos de dar lo mejor de nosotros, pero es una profesión donde los alumnos rápidamente, cuando entraste en menos de 5 segundos, te dicen, profe, usted viene triste, y tú no has dicho nada y ya se dieron cuenta. O tal vez te ven muy alegre, o te ven eufórico. Efectivamente, tanto como comentaba Leticia, como comentaba Stanislao, el proceso, y la pregunta es ¿qué tanto generamos conexión con nosotros? ¿Qué tanto generamos esta parte? Juan, ¿sabes qué? Se te está cortando un poquito. Perdona, Juan, que te interrumpa, pero se te está cortando un poquito la... quizás ahí sí se puede mejorar la conexión. Está bueno esto. ¿Ahí me escuchas mejor? No. A ver, Juan, habla. Decime si ahí... A ver, ¿ahí me escucha mejor? Hola, hola. Sí, igual el video está como borroso. Para un momento. Déjame hago otra conexión más. Permíteme un momento. ¿Puedes sacar tu conexión? Bueno, y podemos aprovechar a pensar esta pregunta que planteaba Juan de en qué lugar queda el docente, el practitioner, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? Nuestra presencia. Ahí, Fede, ¿cómo me escuchas ahí? Sí, mejoró. ¿Mejoró? ¿Me ven bien? Sí. Ok. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Porque también así como nosotros buscamos cuidar el tema emocional, ¿qué pasa con nosotros en el proceso? Y déjame contarte una pequeña historia. El día de ayer estaba trabajando con una empresa muy grande aquí en México, obviamente en un tema virtual, porque obviamente ahorita no hay nada presencial, y menos en México, donde está bastante complicado el tema, ¿sí? Y terminé el taller, estuvo muy bien el contenido que di, me dieron muy buena retroalimentación, pero internamente me daba cuenta que algo no estaba bien en mí. Y lo que me di cuenta es que el proceso de conexión con las personas con las que estaba, para mí no se había dado completamente. Entonces,
no tiene que ver solo con el contenido, sino qué es lo que nos sucede en el proceso. Y para mí la parte presencial, ¿sí? Dejar la parte presencial, hay gente que aquí conozco, que he estado con ellos, para mí estar con los alumnos, poder procesar, como decía Leticia, poder darnos cuenta, ver cuál es la riqueza en el aprendizaje, ¿sí? Ayer me quedaba en un debe y tuve que hacer varios ajustes. Entonces, comparto la presentación, ¿sí? Y entonces, quiero hacer una analogía para que quede más claro esto. ¿Están viendo mi presentación? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien. Entonces, gracias. Conectando a la distancia. Y primero, la primera conexión tiene que ver contigo. Contigo como docente, facilitador, estés, como decía Estanislao, trabajando con niños, estés trabajando con gente en primaria, en secundaria, ¿dónde estás justamente en esto? Y quiero hacer la analogía del siguiente. Este símbolo que ves, ¿sí? Es cuando no tenemos conexión. No hay conexión. ¿Y qué sucede cuando no tienes conexión? Estés en tu casa, estés en el trabajo, estés en una oficina. ¿Qué sucede cuando no tenemos conexión? Generalmente, tal vez empezamos a sentirnos muy nerviosos, nos damos cuenta que tal vez las cosas no están funcionando bien, ¿sí? Perdemos el poder enviar información a los demás, ¿sí? El recibir información. En pocas palabras, estamos aislados del mundo. Ni puedo entregar información, ni tampoco puedo justamente recibirla. Y eso nos lleva justamente en ocasiones a darnos cuenta que en el proceso, eso nos pasa muchas veces con las personas, que cuando no hay conexión interna, no puedo generar esa conexión con los demás, ¿sí? ¿No se te ha pasado de repente que llegas a una clase, sea virtual, en este caso obviamente virtual, porque ya no tenemos otras clases presenciales, y algo te pasa con el grupo, justamente lo que yo les estaba diciendo? Ahora, ¿qué buscamos rápidamente? Generar conexión. ¿Y cómo generamos conexión rápidamente? Muchas veces llamamos a la compañía que nos brinda, obviamente, todo el servicio de internet, nos acercamos al módem, nos conectamos con algún cable, eso. Pero buscamos muy rápidamente, muy rápidamente, volver a conectarnos. Y cuando generamos conexión, esto es lo que nos sucede muchas veces en el salón de clases. Generamos colaboración, generamos una alta emocionalidad, ¿no? Como comentaba justamente Estanislao, hay una parte de placer y de disfrute en esto. Lo que yo me pregunto, y más antes de preguntarme es, yo estoy convencido que cada uno de nosotros tiene un módem interno. Y este módem muchas veces o está apagado o está prendido. Y creo que primero generar prender este módem tiene que ver con algo que yo le llamo autoconexión. Y la autoconexión tiene que ver con darme cuenta qué es lo que a mí me está sucediendo. Y es el ejemplo que les ponía hace un momento. Yo puedo ser muy bueno en el tema de los contenidos, pero me doy cuenta ayer que me faltó conexión con el grupo. Darme cuenta de eso me permitió, eso fue una sesión por la mañana, hacer varios ajustes. Estaba trabajando con una plataforma que se llama Teams y eso me llevaba a darme cuenta que necesitaba hacer ajustes. Y en la sesión que tuve en la tarde, lo pude lograr. Y cuando tuve la parte de la conexión, eso me llevó a entender que ahora sí estaba sumamente contento. Entonces, algo que yo quiero añadir a lo que comentaba Estanislao sobre las emociones, es que cuando hablamos de emociones, tenemos que trabajar fuertemente en, sí, darme cuenta cómo yo me encuentro, pero detrás de las emociones hay necesidades. ¿Qué es una necesidad? No es algo que tengo que llenar, no es algo que me falta, es algo que está presente y latente en mí, es algo que está vivo en mí en este momento. Para mí el tema de la conexión cuando estoy con un grupo es sumamente importante. ¿Cuáles son tus necesidades? Porque a veces cuidamos mucho las necesidades de aprendizaje en los alumnos, creamos muy buenos contextos, traemos muy buenos recursos y literalmente nos quedamos vacíos. Hay 3 necesidades básicas, pero antes de eso, ¿cuál va a ser la invitación? Empezar a pensar en términos de necesidades. Creo que es un idioma que vale la pena aprender.
Cuando hablo de necesidades estoy hablando de conexión, de empatía, de escucha, de ver y ser vistos. Y cuando creo que nos conectamos con el nivel de necesidades, entramos en un nivel mucho más profundo en la parte de la docencia, de la facilitación, lo que vamos haciendo. Hay 3 necesidades básicas que todo ser humano siempre está buscando. Primero, inclusión. Sentirme dentro, sentirme parte de. En un grupo nos podemos dar cuenta muy rápidamente cuando hay alumnos que se sienten dentro o no se sienten dentro. Y creo que parte de la función que tenemos como docentes es ayudar, y más en estos momentos donde tenemos tanto distanciamiento, que en las sesiones que demos busquemos incluir a las diferentes personas, a los diferentes alumnos que tenemos. Segundo, control. Y cuando hablo de control, el alumno sepa que lo que puede aportar en el grupo, ¿sí?, tiene un valor. Como decía por ahí Leticia, no le doy todo completamente al alumno, simplemente pongo un anzuelo y confío en la capacidad que tiene el alumno de poder desarrollar diferentes herramientas o recursos para encontrar aquello que necesita y que pueda hacer las preguntas que requiere para poder seguir aprendiendo. Y la tercera, y no menos importante, la parte del afecto. Chicos, todos tenemos un corazón. Por ahí dice Estanislao, Juan, es que está todo en la mente. Sí, estoy de acuerdo contigo, Estanislao. Pero esta parte del afecto, de sentir la cercanía de la gente, de que nos sonrían, de que nosotros también sonriamos, de que no importa la distancia, nos sintamos cerca, es sumamente importante. Y la pregunta es, ¿cómo te sientes hoy en estas 3 necesidades tú? En inclusión, en control me refiero a ese aporte que puedes hacer, y en la parte del afecto. No importa que seamos docentes, también requerimos sentir calorcito en el pecho, sentir el reconocimiento, sentir que lo que estamos haciendo tiene realmente un valor. Bueno, pues ojalá que seamos muy conscientes de mantener nuestro módem prendido, y que cuando no esté prendido, ojalá podamos acercarnos a personas que nos puedan escuchar y que nos ayuden a que nuevamente el módem pueda aprender para tener mucha mayor conexión con las demás personas. Sin conexión no hay comunicación. Pues muchísimas gracias. Un placer. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Juan. En los que facilitamos procesos de enseñanza y aprendizaje, qué importante la conexión, ¿no? Y qué desafío hoy día con la realidad que estamos viviendo, que estamos transitando, navegar y afrontar este tema de la conexión. Y creo que nuestros practitioners del día de hoy también tienen ese lindo desafío. Ahora, antes de presentar al próximo speaker, volvemos a compartir otro video con ustedes y ya luego pasamos a presentar el último keynote speaker. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Mesina, soy profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y la coordinadora de su centro de emprendimiento. Para nosotros es un gusto apoyar la organización del Cockney Valley. Creemos que realmente es un punto de encuentro para compartir nuestras prácticas de enseñanza en general y de enseñanza del emprendimiento y la innovación. Esperemos a partir de ahora que se pueda concretar una comunidad de practitioners donde podamos generar cosas innovadoras para nuestra enseñanza. Bienvenidos. Paul, I know you are there. I'm going to introduce you in Spanish first, okay? Bueno, ahora vamos a contar con nuestro último keynote speaker, Paul Bourne, que va a estar facilitando en inglés. Paul trabaja en Creative Engagement en 3 áreas, como director de teatro profesional, como docente universitario y como consultor y coach en comunicación creativa, storytelling y presentaciones. En educación ejecutiva y emprendedurismo, sus áreas son creatividad, pensamiento emprendedor y trabajo colaborativo, todo englobado en lo que es la temática del storytelling. Paul, whenever you're ready, the floor is yours. Okay, hello everybody. Welcome. Hi, Paul. Hi. Everybody is mute. That's perfect. Well, you know, greetings from Cambridge. When
when I work with my students, I do really put the effort in to build a connection with them. And often I will actually shake their hand and say, hello, how are you doing? Tell me what's new. In fact, almost every class I ever teach starts with somebody answering the question, tell me what's new. Without that, I don't want to just do a lecture. I want to know what's new. And I miss that handshake. So I'd like to do a little handshake for you, a virtual handshake. And if you could do one back for me, that would be amazing. So my handshake to you, I'll do it in two parts. The first one is this, and the second one is this. So it goes like this and like this. Will you do the same back to me? So will you copy me? It goes this and this and this and this. And now I would love you all to give me your two handshakes. What have you got for me, guys? Give me your two versions. What have we got? One, I can see some handshakes there for me. I see this, yeah, I see this, I see this. I see a few others. Oh, fantastic. Namaste. Yeah, that's it. Thank you, Juan. You're going crazy there. Okay, so I only have 15 minutes. I'll be hopefully succinct. I've been to Uruguay twice. I've been to Montevideo twice. And both times I went, I was always told the same thing everywhere I went. I was always asked the same question. Do you know how many cows there are per person in Uruguay? Everywhere I went. Now the answer would always be different. Some would say there were 10 cows per person, some would say 20 cows, some would say 5. But let's not let facts get in the way of a good story. I remember with pride, Uruguay has a lot of cows because everybody told me it was a story that people wanted to share. Now, when we have something of pride, something that we want to share, we often do it in the most memorable way we possibly can. Let me tell you a little bit about where I work. Now, after this little talk, I encourage you to Google a picture of the University of Cambridge Business School. Now, you don't need to do it now, but look at a picture of this school. That's where I work. The building used to be the University Hospital. It was the original hospital over 100 years ago. It's a beautiful building, but one thing that is irresistible for all the people in the business school that work there is to look at the old plans and to work out which departments from the hospital they are now situated in. So let me tell you 4 departments and where they are situated. So the Entrepreneurship Centre is situated in the old part of the hospital, which used to be for cognitive and behavioural disorders. The executive education is based in the section which used to be for major surgery. I think it makes sense as well. One of the most interesting is social innovation is based in what used to be pediatrics. So young people. It's really crazy, isn't it? So we've got people with disorders and behavioural disorders. They seem to be entrepreneurs. Those that need major surgery working in executive education, and those working in social innovation in the area that used to be for young people. I love these ideas, and they start to burn in our mind. And where do I work? Where do I work? Well, I work right across the university, but I work mostly in 2 areas. One used to be for sexually transmitted diseases, and the second is in maternity. So you can make your own mind up. I'm the person that is high risk, but also creates new ideas. And as storytellers
as entrepreneurs, we are working in these two areas of high risk and of giving birth to new ideas. As you start to tell stories, you start to build pictures, you start to build a vision, and all stories are a vision of something that we want to say. Now, if you walk out of the building at the university, you take 10 steps forward and you come to the street on where the business school is set. It's called Trumpington Street. And along the street, there is a giant groove in the road. And these grooves were from the 17th century. And they used to bring all the fresh water into the city. And it was the first city in England that had direct water, fresh, coming into the city. Now, to this day, those troughs still stay there. Every single day, a car gets its tyre stuck in one of these troughs, trying to turn around. Guarantee every day you come out, a car has got stuck. But they've not removed these because they're too an important part of history. Why would you want to remove such an amazing part of history? And again, it is a story of Cambridge. But what's even more important is that as you step over this trough, you come to a building that 400 years ago used to be a stables. And this was the Cambridge taxi service, started in 1682 by a gentleman called Hobson. So look him up, he's an amazing guy. Now, what he did was he got you would rent a horse to ride from Cambridge to London, about 65 miles. He had 50 horses available in his stables. When you arrived, you could not look along the line and choose one horse. You had to take the next horse. There was no choice. You took the next horse or you took no horse. Why? Because that horse was the most rested horse. It had the longest time to recover from the previous journey. Therefore, it was good for the customer and it was good for the horse. This became known as Hobson's choice. You can either take it or you can leave it. Now, we think of the evolution of the taxi. We go from a horse to a carriage, to a wagon, to a rickshaw, to a car, to a black cab, to a yellow cab, and now to Uber. The evolution of the taxi. But it started with Hobson and his horses. What will be tomorrow? I don't know. Every story we tell must visualize, take us somewhere. Is it a story about us? Is it a story about other real people? Is it a story from history? I tell you this, whether you're pitching an idea, whether you're giving a presentation, whether you are teaching, if you are using storytelling, the key is the stories should have a past, a present, and a future. Without contextualizing where the stories start, there will be no change. Without talking about where we are right now, we have no currency for now. And without a story predicting the future, we don't know where it's going to go, what's going to be the ultimate change. So the key to really good storytelling is past, present, future. Now, what are the dynamics of hooks and ideas? I ask my students all the time to take me into their world, find a way to bring something to life. I'll give you two examples. One student was pitching me an idea for a new eco-friendly wrapping, plastic wrapping, okay, made out of seaweed. And rather than telling me about the different types of seaweed, he started off with a picture of the 10 most rich guys in the world that worked in areas that were harming the environment.
okay, that were making plastics. And they had these 10 pictures of these 10 guys. And then he said, these guys are worth billions. They make billions and billions of pounds. And they are afraid of only one person. And then he put up a picture of Greta Thunberg, this young activist. And he said, this is somebody that they are afraid of because she is a person that's made us environmentally and socially conscious of the impact of climate change. These guys are scared of her. Now, he will then go on and give me the facts. He will then go, but it is the emotion and the style of the story that brings it to life, gives it a sense of humanity. Yeah? Another student was talking about some innovation in architecture for areas that have problems with when the earth moves and they get all these earthquakes and all these problems causing so many different dynamics. And she took us to one day in Mexico City in our minds where there was a giant earthquake and when buildings were collapsing. Her project's idea was around supporting buildings with new types of innovation in concrete. But rather than tell us about the concrete, what she did was she said, "Good morning, ladies and gentlemen." And she gave me her name. And she said, "I'm going to talk to you about Mexico City on this day." And she said, "I've been talking to you now for 30 seconds. And on that day, in 30 seconds, 600 people died." And then she waited and paused for 10 seconds. And then she said, "Another 100 people died in that time." And so on and so forth. What she'd done is she'd taken us to that place. She created that image and she'd used time as the most amazing factor to bring things to life. Federica, I have 5 more minutes or? Yes, for Perfect. sure. Okay. So I need a volunteer. I need a lady. That's a different story. But I need a lady volunteer. I'm looking right in the middle of my screen. Lorena, you speak a little bit of it. I'm looking right at you because you're right in the middle of the screen. Would you like to be are you okay with your English? Would you like to be my volunteer? Yes. Perfect. I'm just right in you're right in the middle of my screen. I want to now just talk, Lorena, for a moment about style of storytelling and communication. Okay, so Lorena, I want you to just do a little bit of improvisation for me, if you don't mind. It's very simple, and it's something you will completely understand. So thank you for being a volunteer. Lorena, I want you to imagine now that you're an airline pilot, okay? And you are about to start to fly the commercial flight from wherever you want to fly from. So imagine you're flying out of Montevideo or wherever you want to fly out of, Buenos Aires, wherever it is, to somewhere else. Okay, and you're about to do the announcement. Okay, so what I want you to do is I want you to just imagine the content and style of that announcement. So when I say go, I want you to imagine we're all your passengers and you're going to give us the announcement of the details of this flight. Does that make sense to you? Okay, yes. Do your best, most authentic, and whenever you are ready, please give us your announcement. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are going to start our flight. We are going to depart from Montevideo. This is our first flight to Spain after the pandemic. And so I hope you have a great flight. We will be there in 12 hours. Okay, all right, good, okay, well done, Lorena. I think we'll stay on the flight. It's good. So just stay on, because I'm going to ask you to do one more thing for me, Lorena. So when we're telling our stories, the facts of the stories are very important, how far it is, where we're going, but it's the feeling of the story as well. And it's the way you tell that story. So if you are not confident in your story, where are we flying to? How long does it take? If we don't have the facts, then the story doesn't come to life. You know, it's really important that we feel as the passengers that we want to fly with you.
that you're in control. And you sound like you're in control. You sound like it matters. Ladies and gentlemen, when you are telling your stories, when you are teaching, not only do you need to have the facts, not only do you need to know the direction, but you have to sound like you care. And you need to sound like your students, your colleagues want to stay on the journey with you. They have the confidence in you. So that is the pilot. Now, Lorena, I want to do one more final thing with you, if I may. It's the same type of speech. You're still a pilot, okay? But now you're a little bit more of a kind of a rebel pilot. You're a little bit more of a hero pilot. And you're really going to inspire us on this journey, something really special about this journey. And you're going to still tell us about the things we need to know, but this time you are the hero rebel pilot. Are you ready? Oh my gosh. I know. Improvisation class. My God. Well, ladies and gentlemen, you were the ones who chose to be here today to be the first passengers to fly to Spain after the pandemic. So be brave. I don't know. Okay. I don't know. No, I like it. I love it. I love it. I think if you're on a flight and you say be brave, we all start to get a little bit nervous. But I don't know. No. You did amazing because you gave us a sense of something exciting, something about us, and you did a really fabulous job. So thank you so much, Lorena. You were amazing. You're amazing. Okay. Love you, Paul. I will finish up just with a final couple of thoughts. Is that of course it is stories in business, stories in universities. They are often about us, ourselves, or things we've done, people we know, or events, historical events that we draw into our classroom. But I love this idea of past, present, and future really being dynamic, bringing things to life. You will remember about Hobson, not because I told you that he had 50 horses or that it was in 1682, but because you remember that it's always the next horse. That's what you will remember. And you will remember, of course, that I work between two departments, sexual health and maternity. And we also remember the pilot and the rebel, because we need both of them. We need the pilot to give us the facts, to give us the confidence, and we need the rebel to give us the imagination and to give us the dynamic. And you know what? I don't know how many cows there are in Uruguay, but I know there's definitely more cows than there are people. So thank you very much. Thank you so much, Paul. Hopefully next time you come here, we can find a different story to share with you other than the cows one. No, I love the cows. I love told it many times already. Bueno, vamos de nuevo a compartir entonces un video y luego de eso vamos a explicarles un poco cómo va a funcionar entonces el resto de la jornada con los diferentes tracks que vamos a tener. Thank you, Paul. Hola, mi nombre es Álvaro y les estoy hablando desde la Universidad Tecnológica UTEC. Desde UTEC Innova consideramos muy importante apoyar a las comunidades para generar diálogos y conversaciones entre facilitadores, dinamizadores, docentes, talleristas, sobre nuevas realidades y escenarios para pensar la educación, no solo restringido al aula, sino también pensado en espacios de emprendimiento, de incubación, de innovación y de trabajo con la comunidad. Nos parece clave promover una comunidad como CogniValley. Esperamos que el evento sea enriquecedor para todas y todos los participantes. Mucho éxito. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final de esta primera parte. Por último, la visión de la Universidad Ort, y como director del Centro de Innovación y Emprendimientos, al igual que las demás universidades, apoyamos este evento porque entendemos que la educación es algo primordial, y la innovación educativa, de la mano de los practitioners, el intercambio de estas historias, es lo que nos va a hacer crecer cada día mejores y poder dar una mayor calidad, una mayor atención, conectar con los estudiantes, y esa es un poco nuestra meta, lograr
que a través de esa empatía que se genere, como decía Leticia, como decía Stanin, y las historias, como decía Paul, que podamos generar, podamos día a día lograr que esos estudiantes desarrollen su máximo potencial. Por tanto, estamos apoyando este emprendimiento, estamos apoyando esta conferencia con Valley, y los esperamos a todos a partir de 3:30 en las distintas salas. Les pedimos que revisen la agenda. Muchas gracias.